En el día de hoy voy a tratar de contar el testimonio acerca de Cristo, cómo trató conmigo y cómo fue este trato con el Señor, ya que esto fue desde el año 1995. En ese entonces yo me congregaba allí en la iglesia de la 43, donde el hermano Jaime Beltrán. Y de pronto un día el Señor me habló y me dijo que me iba a bautizar en el Espíritu. Y entonces yo lo anhelaba mucho, el bautizo en el Espíritu Santo, y le pedía mucho al Señor. El Señor un día me dijo, lo voy a bautizar en el Espíritu. Y de pronto un día a las 5 de la tarde me bautizó en el Espíritu Santo. Fue impresionante. Nunca yo he tenido una experiencia tan impresionante como fue ese día. Ese día recuerdo yo tanto que yo estaba despierto y estaba orando. Y el Señor empezó a tratar conmigo. Y el fuego, el Espíritu Santo que me invadía. Y de pronto vino un sueño profundo sobre mí. Y cuando vino ese sueño profundo sobre mí, yo oí unos silbos apacibles, tremendos, suaves. Y de buenamente vi un arco, como un arco iris. Era como un rayo, pero era así, como un arco, era como una cinta larga. Y empezó a entrar dentro de mi pecho. Y yo veía que eso entraba a velocidad y se enrollaba dentro de mi cuerpo. Y eso duró bastante. Esa cinta era como una cinta, como un rayo que entraba dentro de mí. Y fue tan impresionante. Yo esa noche prácticamente no pude dormir de la gloria de Dios. Y después de eso, el Señor me hablaba acerca de los postreros tiempos. Y Él me habló y que Él me iba a enseñar algo para los postreros tiempos. Pero en ese entonces no me enseñó acerca de que para qué Dios me había escogido o para qué Dios iba a hacer conmigo. Y yo no entendía porque era tanta la gloria de Dios que yo duré como 2 meses confundido a causa del poder de Dios. Y Dios me mostraba cosas, me revelaba muchas cosas. Entre esas, en una ocasión el Señor me mostró acerca de una guerra. Y yo veía una guerra mundial y muchísimos aviones en una guerra que nunca en la historia se puede uno imaginar una guerra como esa. Y me mostró una guerra que iba a haber sobre la faz de la tierra. Y yo veía muchos ejércitos, veía muchos aviones, pero yo no entendía a la final para qué tiempo. Sabía que era para los tiempos finales. Y también me mostró acerca de la iglesia, que iba a venir una siega para la iglesia. Y Dios me mostró unos trigales, pero ya el trigo estaba seco, ya estaba para cegar. El color del trigo, cuando está ya para cegar, tiene un color especial. Es cuando ya está de cegar. Yo conozco acerca del trigo porque mi padre fue cultivador de trigo e inclusive nosotros le ayudábamos a cegar, que eso se hace con una hoz, llaman una hoz para la siega. Y entonces conozco acerca de lo que es los cultivos de trigo. Y esos trigales eran tan inmensos, que yo veía que era como sobre toda la faz de la tierra. Pero cuando Dios me mostraba esos trigales que ya estaban de cegar, el Señor me decía que ya la cosecha estaba por recoger. Y luego yo vi el sol que estaba declinando, y yo lo vi que el sol ya estaba declinando, que ya iba a esconderse, era un sol rojo, y el Señor me decía, el tiempo del fin ha llegado.
Eso fue en el año 1995. Y él me decía, mira, ya el tiempo se acabó y es el momento de la siega. Pero yo muchos años después, por descuidos, a pesar de que el Señor me habló claro de que me iba a enseñar algo y el Señor me hablaba acerca de la profecía, pero en ese entonces no me enseñó profecía. Entonces, pero yo sabía que el Señor me había llamado para algo y me iba a enseñar algo, pero en ese entonces no me enseñó. Yo pocos años después, por descuidos, me descarrié. Un día me fui con unos amigos y estando por allá con los amigos, de pronto sucedió que estaban tomando unos amigos, habían otros señores ahí tomando y se armó una pelea. Lo cierto fue que la pelea fue con los amigos que yo iba. Y como la pelea fue con los amigos que yo iba y la pelea pues se agravó porque de todas maneras, entonces yo me metí al dicho problema y resulté involucrado allá en el problema y debido a eso pues me acabé de descarriar. Eso fue en el año 1999 aproximadamente. Yo duré 16 años descarriado y en esos 16 años pues yo nunca estudiaba la Biblia porque yo creo que la persona que se aparta de los caminos del Señor es muy difícil para que estudie la Biblia, ya que el enemigo le pone a uno sueño, le pone a uno pereza, desidia, de todo. Y yo nunca leía la Biblia. Duré 16 años apartado y nunca leía la Biblia. Pero de pronto en el año 2015, la primera semana de marzo, yo trabajaba en el comercio. Yo pues toda mi vida he sido constructor, compro lotes, hago apartamentos, casas y las vendía. Y ya por último pues me dediqué al negocio de la finca raíz, a comprar y vender, a hacer parcelaciones y vender. Y estaba yo en el comercio, pues uno como comerciante pues de todas maneras se metaliza la plata y uno pues vive apartado de Dios porque en el comercio hay mucha vagancia, hay mucha pernicia y hay mucha vagabundería, por decirlo así. Entonces, de pronto yo estaba en el comercio, pero yo vi que como en el año 2012, 2013, Dios empezó a bendecirme de una manera impresionante que yo mismo me quedaba admirado cómo Dios me daba ese entendimiento para el negocio y me prosperaba bastante. Y yo movía el negocio, yo movía negocios. Yo empecé con negocios por ahí de 100, 200 millones, 300 millones. Pero en menos de 2 años yo llegué a mover negocios de 4.000, 5.000 millones de pesos. Y en esos días ya el proyecto mío era hacer un negocio que nos valía 18.000 millones. Y lo estábamos haciendo, estábamos acomodando ese negocio, cuando de pronto algo extraño empezó a suceder en mí. Empezó en mí como un temor, y un temor. Y yo empecé a hablar de las cosas de Dios y a hablar de lo que yo me acordaba de lo que estudiaba anteriormente o antiguamente. Y yo empezaba a hablarle a la gente de las cosas de Dios, pero yo no sabía qué estaba pasando. Y de pronto un día, estando yo en el parque de la ciudad de Piedecuesta, que es donde yo comercializaba y vivo, entonces de pronto me recibí una llamada, y esa llamada era de un sobrino. Y el sobrino estaba en Palmira Valle ayudándole a construir un templo a mi hermano Pedro Jesús Rojas, que él es pastor. Entonces, estando ahí, él me hizo la llamada y me hace una pregunta. Me dijo: hola tío, ¿de verdad que el evangelista Gigi Ávila ya murió? Yo era muy gillista. Entonces, como yo era muy gillista, yo no lo acepté. Yo le dije: no, Gigi no ha muerto. Entonces me dijo: sí, mi tío Pedro me dijo que sí, ya murió. Entonces le dije: déjeme que yo esta noche lo voy a averiguar por el internet.
Y listo, seguimos conversando y cortamos la llamada y ya. Entonces yo por la noche, eran por ahí las 8:30 de la noche, a 9. De pronto me acordé de que tenía que averiguar acerca del hermano Gille Ávila. Entonces yo cogí el celular, me acosté sobre la cama boca abajo y busqué en el internet al hermano Gille Ávila y ya salió el hermano Gille Ávila y decía rapto de la iglesia. Entonces en ese momento yo les piché ahí para oír acerca del hermano Gille Ávila, porque yo hacía muchos años no lo oía. Cuando yo oprimí para escuchar al hermano Gille Ávila, de pronto sentí algo extraño, que se me pararon los pelos, sentí miedo, sentí un pánico impresionante. Entonces yo fui como a borrar eso, como a cambiar. Yo quise salirme de ahí, pero no fui capaz. Entonces cuando yo no fui capaz, entonces yo ¿qué hice? Yo me agaché sobre el celular y puse las yemas de los dedos, de los dos dedos, los pulgares en mis ojos y me agaché. Cuando hice esto, sentí un estruendo impresionante por encima de la casa y un silbo apacible y un fuego impresionante que se apoderaba de mí. Cuando eso sucedió, sentí que un fuego se apoderó de mi cabeza. Y cuando ese fuego se apoderó de mi cabeza, empezó algo a suceder en mí, que fue que yo sentía que como una persona, como con unas pinzas, empezó a romper algo de mi mente, de mi cerebro. Y yo sentía que me rompía los tendones, que me arrancaba tendones. Y sentía que tiraba, y yo sentía cuando tiraba esos tendones, y yo sentía que me cambiaba. Pero al mismo tiempo sentía una llama de fuego suave, suave en mi mente. Y el estruendo era impresionante. Entonces, ese fuego empezó a andar, ese fuego no se apoderó solamente de mi cabeza, sino siguió bajando de una manera lenta, hasta que me bajó al cuello. Cuando me bajó al cuello, yo sentía en mi mente una sabiduría, una inteligencia impresionante, y de pronto yo mismo me miré hacia abajo, yo miraba mi cuerpo y yo me veía como un monstruo. Para arriba yo me sentía delgaditico, suavecito, y para abajo era como un monstruo. Y alguien me dijo, mire, ese es el pecado. Entonces, bueno, mientras seguía esa cirugía en mi mente, el calor siguió bajando, más o menos un promedio de por ahí de 15 minutos fue, y bajó hasta los pies. Cuando ese fuego bajó hasta los pies, yo me sentía delgaditico como un pelo, como un cabello, y un fuego impresionante y una alegría que yo esa noche para mí era por ahí como media hora, me pareció esa noche. Yo no pude dormir alabando a Dios, pero un fuego impresionante. Y no dormí esa noche. Al otro día normalmente, como mi actividad era todos los días irme para el comercio, yo al otro día normalmente me fui para el comercio. Y llegué al parque donde mis amigos, donde siempre me reunía con ellos, allá en las cafeterías, a hablar de negocios. Pero yo allí ya no podía hablar de negocios, yo allí ya algo que había en mí, que yo les hablaba de Dios y les hablaba de Dios, y Dios me ponía en mi mente hablarles cosas que yo mismo ni me entendía, para mí era algo extraño. Bueno, eso sucedió, y el fuego cada día impresionante, y el trato con Dios conmigo. Como a los 8 días, yo me levantaba siempre, yo no podía dormir, yo prácticamente dormía por ahí 1 hora o 2 horas, a máximo 2 horas dormía yo en las 24 horas. Yo oraba hasta por ahí a las 12 de la noche, a las 12 me acostaba, y a las 2 de la mañana o antes de las 2 de la mañana el Señor me despertaba y yo tenía que seguir orando y estudiando la Biblia. Yo ni Biblia tenía una Biblia que me ha regalado mi hermano Pedro Jesús, una Biblia ya estaba viejita, ya por ahí los niños le quitaron las hojas y bueno, le faltaban un poco de hojas.
Y entonces ya esa sed que me dio de leer la Biblia, entonces yo leía la Biblia. Y entonces de pronto me desperté a las 2 de la mañana y yo seguí orando. Siendo las 5:30 de la mañana, de pronto yo estaba recostado sobre la cama y estando yo recostado sobre la cama, yo sentí algo, que alguien como que venía, y cuando así instantáneamente vi a Jesús, pero yo lo vi solamente medio cuerpo, pero él no me miró a mí, sino él estaba de lado, y él miraba hacia un valle muy hermoso. Y como yo vi que él miraba para allá, entonces yo rapidito miré para allá y vi una tierra hermosísima, con un poco de flores hermosas, un poco de colores que cambiaba de colores, mariposas. Y al fondo de ese valle hermosísimo, vi unos señores en vestiduras blancas de lino fino con unas trompetas. Y entonces yo rapidito volví a mirar a Jesús, a donde él estaba, y él tenía un cinto de oro en la cabeza, y en la cintura tenía otro cinto de oro, y inmediatamente viene una voz y me dice, así va a ser el rapto de la iglesia. Y cuando me dice así es el rapto de la iglesia, desapareció, yo no lo volví más a ver. Y el Señor me mostraba acerca de cómo va a ser el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia va a ser tan instantáneo, tan rápido, pero aquí va a suceder algo impresionante, que los muertos en Cristo resucitan primero, y es una nube la que sube primero. Y luego nosotros, los que estamos aquí en la tierra, somos raptados. Es otra nube que va debajo, o sea, son dos capas de nube. Una va adelante, otra va atrás. Tras de ella, a un encuentro con el Señor, que es a un planeta nuevo, es una tierra nueva, y dentro de esa tierra nueva viene la nueva Jerusalén. Como a los otros 8 días, estando yo orando, yo me había levantado a orar como a la 1 de la mañana, 1:30 de la mañana, y oré hasta las 5 de la mañana. Y casi a la misma hora de que yo vi al Señor, a esa misma hora, era como a la misma hora, ya estaba empezando a aclarar. De pronto yo estaba ahí recostado sobre la cama, yo estaba despierto. Cuando yo volví a mirar hacia arriba, yo estaba boca arriba, entonces yo estaba mirando hacia arriba cuando vi que venía algo por encima del techo de la casa. Y cuando vi un retablo como de 60 centímetros de largo por 40 de ancho. Y dentro de ese cuadro bajaba una paloma, y esa paloma era color dorado, y a los alrededores unos tréboles hermosísimos, pero hermosos. Y frente a la cama había un closet, y ese cuadro llegó y bajó y se hizo frente al closet, encima del closet, y era una paloma de color dorado, y me decía, yo soy el Espíritu Santo. Y cuando yo me quedé mirándolo, era tantísimo el fuego impresionante en mí, que era impresionante el fuego, que yo mismo me tocaba mi cuerpo, me tocaba el pecho, y era esa brasa de fuego, pero impresionante. Y yo me quedé mirándolo por el espacio de 1 minuto, de ver cómo era, hermosísimo. Es muy imposible descifrar cómo era este cuadro y cómo era esa paloma hermosísima. Entonces me dice una voz del Espíritu Santo, me dice, salga al mirador y mira qué ve hacia afuera. Yo salí al mirador, rapidito salí yo. Pero antes de salir al mirador se desapareció, el cuadrito se desapareció. Entonces yo salí al mirador y miré hacia afuera y estaba cayendo una lluvia. Y esa lluvia era aceite. Y cuando ese aceite empezó a caer, y era una lluvia de aceite, yo me miré los brazos y estaba mojado en aceite. Cuando yo estaba mirando ese aceite, de pronto vi unas multitudes de gente, pero muchísima gente. Pero la gente estaba como atribulada, era una gente que estaba atribulada, que algo había pasado. Y entonces cuando esto sucedió, entonces el Señor empezó a hablarme de que el derramamiento del Espíritu Santo que la Biblia nos habla en el libro de Joel es para esos tiempos. ¿Qué va a suceder primero aquí? Pero las multitudes eran muchísimo.
de tal manera de que los predicadores no podían predicar en los templos, porque la gente era muchísima. Y yo veía allí la gente aquella que muchas veces uno menosprecia, que son la gente que para nosotros son gamines, que para nosotros son marihuaneros, que hay gente desechable. Y mire el error que muchas veces nosotros cometemos. Yo vi que para ese entonces la gente que ese aceite le caía era a esa gente pobre, y a esa gente humilde, a esa gente que han sufrido, que les ha tocado aguantar el hambre, gente que han sido menospreciados. Y vi las rameras, prostitutas, y vi que ellas arrepentidas de corazón y arrepentidos totalmente, y el Espíritu Santo caía sobre ellos. Y esa gente, Dios los ungía tantísimo, tantísimo, y de esa lluvia de aceite, que de ahí salía gente a predicar a todas las partes de las naciones, llenos del Espíritu Santo. Pero era impresionante la gente que aceptaban al Señor, eran multitudes. Pero había pasado algo, eso sucedió, pero había pasado un juicio, apenas acaba de pasar un juicio. Y yo veía allí que los que predicaban era en las plazas públicas y en los potreros, porque la gente era impresionante, muchísima la gente. Y yo vi que la gente corría y preguntaba Biblias, que la gente quería estudiar la Biblia, pero no habían Biblias. Y había una sed tan impresionante que la gente, él tenía una Biblia y estaba hablando acerca de las cosas de Dios, la gente corría a escucharlo. Pero había una escasez de Biblia. Para ese yo vi que el Señor me mostraba que había una escasez de Biblia impresionante, porque todo el mundo quería tener una Biblia. Y para esos tiempos la Biblia es oro, vale más que el oro, porque todo el mundo quería tener una Biblia y saber y descubriñar qué era lo que estaba pasando, y que si eso estaba escrito en la Biblia o no estaba escrito en la Biblia. Pero todo el mundo era sediento y quería saber que si eso estaba escrito o no estaba escrito. Y yo veía esa sed impresionante era de la gente saber acerca de la Biblia y qué iba a suceder, y después de esto, qué iba a acontecer y qué era lo que estaba pasando. La gente era ansiosa saber qué fue, si eso estaba escrito en la Biblia, si era, por qué no se los habían enseñado, o por qué, bueno. Había una preocupación impresionante y una sed y hambre impresionante de saber acerca de la Biblia. Y el Señor me hablaba ese día que una cosa es el avivamiento y otra cosa es el derramamiento del Espíritu Santo. Para los postreros tiempos, este derramamiento del Espíritu Santo es después de un juicio que va a haber sobre la faz de la tierra. Pero lo que va a suceder es algo que nadie nos podemos imaginar lo que va a suceder para esa época acerca del derramamiento del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo va a preparar la iglesia para un verdadero encuentro con Cristo Jesús en las nubes. Y como a los 8 días aproximadamente, que eso sucedía casi de 8 a 8, de pronto yo me levanté por ahí como a la 1 de la mañana, y bueno, lleno del Espíritu Santo, yo empecé a orar, pero de buenamente vino a mí como sobre mí un sueño profundo, y yo me quedé dormido, y cuando de pronto vi que entró un dragón con 3 cabezas, y ese dragón más o menos tenía un gruesor como de 8 pulgadas, como lo que nosotros llamamos un cuñete de pintura, y era así grueso y tenía 3 cabezas. Y alguien me decía, ese es el dragón, Satanás. Y yo vi que él me enrolló, él llegó a los pies y luego subió por mí, pero haciendo como enrollándose sobre mí. Y yo me veía parado, y me dio como una vuelta, y luego se paró aquí a la mano derecha, y yo veía las 3 cabezas, una cabeza más larga y las otras un poco más cortas. Y de buenamente ese dragón, esa serpiente, a lo que se estiraba, me trituraba. Y yo sentí que 3 veces se estiró y 3 veces me trituraba.
Y eso duró un poco de tiempo, duró, y yo clamaba la sangre de Jesús, yo clamaba al Señor y le pedía al Señor la sangre de Cristo. Y bueno, duró un buen rato. Y luego vi un poco de serpientes como de 3 pulgadas, pero bastantes, que venían al piso, venían hacia mí, pero no se acercaron como a 1 metro a la distancia donde yo estaba. Pero eran bastantes. Bueno, de buenamente me dejó ese dragón, pero yo quedé triturado. Yo me despertaba y yo me desmayaba. Yo me paraba a orar, pero yo volví y me desmayaba. Y me tocaba volver a acostarme a la cama. Y yo duré en esa lucha desde la 1 de la mañana como hasta las 5 de la mañana. O 5:30 de la mañana. Y yo no era capaz de estar en pie, porque yo me sentía triturado, me sentía mal y la cabeza presionada, pero impresionante, terrible. Y yo le pedí al Señor que qué había pasado ahí, yo reclámele al Señor. De buenamente, de un momento a otro, yo me entró como una ira al ver que yo clamaba y yo no tenía ningún respaldo, no tenía ninguna ayuda. Entonces cuando yo sentí como esa ira, entonces yo me fui y me boté sobre la cama. ¿Yo qué me voy a botar sobre la cama? No me alcancé a botar sobre la cama cuando siento que viene el Espíritu Santo, un fuego impresionante sobre mí, y me quitó todo eso de mi cabeza, me quitó esa presión. Y yo volví a quedar nuevamente libre, sentí otra vez el fuego impresionante y ese deseo de adorar a Dios. Y bueno, seguí clamando a Dios y adorando a Dios. Y nuevamente, normalmente otra vez. Y ese deseo, ahí fue cuando empezó a despertarse en mí ese deseo de estudiar la Biblia. De pronto un día, yo llegué a almorcé, era mediodía. Y me fui para arriba a leer la Biblia, al 2.º piso. Y estando yo en el 2.º piso, vino una voz, que era la voz de Jesús, y me dice de la siguiente manera: yo soy Jesús, yo soy el que soy. Yo soy el que di la vida por las ovejas descarriadas. Y yo he venido a recoger mi rebaño. Así como lo llamé a usted por su nombre, yo voy a llamar una a una, porque yo he pagado un precio por ellas. Yo voy a recoger. Ha llegado el tiempo de recoger mi rebaño. Y cuando él empezó a decirme así, yo sentía un fuego impresionante en mí, pero impresionante. Y yo oía la voz, y yo estaba despierto, y yo oía la voz de Cristo. Y luego cuando él me dice así: yo soy Jesús, yo soy el que soy, y he venido a recoger mi rebaño, de pronto me dijo: yo lo he escogido para algo. Y cuando él me dijo: yo lo he escogido para algo, me dijo: yo le voy a enseñar la profecía. Y me dice estas palabras: yo le voy a enseñar la profecía porque los ministros, los pastores, no han entendido mi palabra. Y muchos de ellos se creen maestros, pero no han entendido mi palabra. Y yo le voy a enseñarle la profecía que está a punto de cumplirse para los últimos tiempos. Pero tal como yo se la enseñe, va y se la enseña a ellos. Que ellos se conviertan a lo que usted les enseña, pero usted no se convierta a ellos. Pero fue impresionante, la gloria impresionante que yo sentía sobre mí. Y cuando él me dijo así: le voy a enseñar la profecía, viene sobre mí un deseo de estudiar la Biblia terriblemente. Y luego viene el primer tema acerca de la Biblia, y el tema fue Efraín. Y este tema duró aproximadamente, porque esto fue por partes, el Espíritu Santo empezó a enseñarme por partes. Pero eso duró más o menos la enseñanza acerca de Efraín, y empezó a enseñarme quién era Efraín, la importancia que es Efraín en la profecía, y no tanto en la profecía, sino la importancia que tiene Efraín, la tribu de Efraín, para los últimos tiempos. Y empezó a enseñarme acerca del tema de Efraín, y el primer libro que el Señor empezó a enseñarme fue el libro de Oseas. El libro de Oseas, que
hablaba acerca de Efraín, que era el Efraín de los últimos tiempos, que es el aliado de naciones y que es el que tiene que volver a la conquista de la tierra que tienen los enemigos, porque los enemigos de los hijos de Jacob son los que tienen hoy en día los territorios, pero los hijos de Jacob tienen que ir a sacarlos a ellos de esas tierras, así como ellos los sacaron a los hijos de Jacob. Y empezó esta enseñanza acerca de Efraín y de Efraín. Y bueno, y después de eso, los temas venían en veces cada 8 días, cada 15 días. Y cuando terminábamos un tema, en veces pasaban 8 o 5 días, cuando buenamente llegaba otro tema. En veces yo estaba en la calle o en veces estaba donde estuviera. Llegaba el tema y yo tenía inmediatamente que ir a la Biblia. Y yo apenas llegaba a la Biblia y yo leía la Biblia y yo esos temas no los entendía. Porque cuando a mí me dio esa sed de leer la Biblia, yo empecé a leer la Biblia, pero yo no entendía. Pero cuando el Señor empezó a enseñarme libro por libro, lo que el Señor me enseñaba plenamente me quedaba claro. Y entonces venía otro tema. Y cuando llegaba ese tema yo tenía que ir a la Biblia. Y eso prácticamente me tocó leer casi toda la Biblia, porque las citas bíblicas iban de una parte, de un libro a otro, de un libro a otro, para la enseñanza. Y así sucesivamente, hasta que pasó un periodo. La enseñanza más o menos acerca de la profecía fueron 14 meses. Entre estos 14 meses fue una experiencia impresionante, que hay veces que yo no quisiera ni acordarme acerca de las pruebas, lo que yo me tocó pasar. ¿En qué sentido? En que yo estaba mal acostumbrado porque en el sentido económico, y yo me tocó pasar una situación impresionante que pues yo eso sí no quisiera ni contarlo, porque yo no quisiera ni acordarme, pero de todas maneras una crisis tremenda que yo me tocó vivir después de que yo estaba acostumbrado o mal acostumbrado, que yo llegaba a mi casa con fajos de plata, no poca, yo llegaba con fajos de plata de 60, 80, 100 y pico, 200 millones en bolsas, cuando los negocios, y después yo tener que irme a hacer mercado en esos días y no tener una sola moneda. Un día yo buscaba una moneda de 100 pesos, en mi casa para irme a hacer mercado y no la conseguí. Y esto fue duro para mí, esto era pero duro para mí. Yo una prueba que me tocó pasar, que la gente no la creía, porque la gente decía, pero es que Santiago tiene plata, la gente, entonces yo cómo iba a decirle a la gente si la gente no me iba a creer, nadie me iba a creer. Entonces, pues yo me iba a sacar prestado, présteme 100,000 pesos, la gente se reía, la gente le daba risa, decía, pero que Santiago sacando prestado 100,000 pesos, y la gente no me creía. Bueno, eso fue algo impresionante lo que me tocó que vivir. Bueno, pero este estudio continuó, y eso fueron 14 meses del estudio bíblico, y ahí el Señor empezó a enseñarme acerca de Efraín, y después de Efraín empezó a enseñarme qué iba a suceder con el pueblo de Israel. Después, ya lo último que empezamos a ver fue acerca qué va a pasar con los hijos de Esaú y quiénes son los enemigos del pueblo de Jacob. Y cuando ya empezó a hacerme claridad de que en la Biblia no registra sino 2 guerras, que es la guerra entre los hijos de Esaú y los hijos de Jacob. Y la segunda guerra que la Biblia registra es la del Armagedón, que allí ya nadie se va a enfrentar con los de izquierda, sino es Cristo. Y este estudio fue un estudio de como de 14 meses, pero la Biblia es tan extensa que entre más Dios le abre a uno el entendimiento y el conocimiento acerca de la Biblia es muy profunda, la Biblia es palabra de Dios. Entre más Dios le abre el entendimiento a usted para entender la Biblia, más tiene que entenderle a la Biblia, porque es palabra de Dios. Nosotros somos seres humanos, tenemos una mente limitada, y la palabra de Dios es infinita. Es infinita. Para eso Pablo habla de las plenitudes, porque nosotros ante la sabiduría de Dios no somos nada.
Entonces, si uno escucha muchas veces hablar, yo escucho muchos hablar acerca de que yo soy maestro de la Biblia. Cuando uno dice que es maestro de la Biblia, no sabe lo que está diciendo. Si uno supiera qué es ser maestro de la Biblia, o alguien le diga, un ángel del Señor viniera a decirle, ¿sabe qué es ser uno maestro de la Biblia? El ser maestro de la Biblia significa esto: nadie es maestro en la Biblia, nosotros no tenemos una media idea de lo que es el descubrimiento bíblico. ¿Por qué? Porque es sabiduría de Dios. Y en el estudio bíblico que nosotros vimos, el único libro que no vimos fue ni el de Jonás ni Apocalipsis. ¿Por qué el de Apocalipsis? Por eso es que muchos no han entendido acerca bien claro de la profecía, porque es que el libro de Apocalipsis no hace referencia acerca del pueblo de Israel. El libro de Apocalipsis es para la gran tribulación, y en la gran tribulación ya el pueblo de Israel no tiene que ver en esta gran tribulación, y por eso es totalmente diferente la profecía del libro de Apocalipsis a los otros libros proféticos. Ni tampoco vimos el libro de Jonás. Los últimos libros que vimos ya para culminar fue el libro de Nahum y el libro de Abdías, que hablan directamente de los enemigos de Jacob. Esos fueron los últimos dos libros que vimos. El resto sí totalmente, y sobre todo el libro de Isaías, que es un libro tan completo, que es un libro que habla de la tribu de Judá, que habla de las tribus del norte, que habla del Mesías. Es un libro tan profundo, que es el libro de todos los libros proféticos. Puede ser el libro de Isaías. Y cuando les hablaba acerca del comercio, en esos días el Señor me mostraba acerca de los juicios que sucedieron en el 2015, 2016. El Señor me iba enseñando, y al mismo tiempo que me iba enseñando, me mostraba acerca de los juicios. Cuando vieron los terremotos, temblores, tsunamis, el Señor me mostraba acerca de esto. Y yo, como siempre, pues yo estudiaba la Biblia, y los momentos que me quedaban, pues yo en veces, me tocaba reunirme obligatoriamente con los socios del comercio. Entonces yo siempre que me reunía con ellos les decía, va a pasar esto, va a pasar aquello. Y entonces ellos empezaron algunos se reían, pero otros decían, mire, pues Santiago, ¿por qué nos anuncia 8 días o 15 días y esto sucede? Otros empezaron como a tener ese temor. Por último, ellos me decían, Santiago, usted ya nos tiene asustado, porque usted llega y nos anuncia y eso sucede. Y entonces otros me preguntaban, ¿qué va a suceder? ¿Va a suceder esto? ¿Va a suceder aquello? Porque el Señor me mostraba acerca de los terremotos, acerca de los temblores, el Señor me mostraba que aviones caían del cielo y no se sabía por qué, barcos se hundían, había veranos, sequedales, veía yo candela que prendía, una cosa impresionante, donde muchas veces uno veía que eso no había ni que prendiera, pero la candela, las llamas impresionantes, y veía todo eso, veía quebradas, ríos desbordados y ríos donde no hay ríos, o sea, que aparecían de un momento a otro instantáneos de un aguacero, y todo eso yo empezaba a anunciarles. Y entonces el Señor me mostró también en esos días algo que va a suceder a nivel mundial, y esto sí es importante que tengamos en cuenta, que es una crisis mundial que va a haber. Y el Señor me la mostró, y no solamente va a ser para América, ni solamente es para todos los continentes de la tierra. Dios me mostró que va a haber una crisis mundial impresionante, y van a caer, muchos países van a caer en una crisis impresionante. ¿Y por qué Dios permite esto? Porque el ser humano con abundancia de dinero nunca busca a Dios. Uno busca a Dios es en medio de una crisis, en medio de un conflicto, es cuando se acuerda de Dios, pero uno en la abundancia nunca se acuerda de Dios. Y Dios me hablaba y me mostraba que en el libro de Oseas capítulo 2 está hablando de que habla de que cuando Dios le quite las riquezas al pueblo de Israel, lo reducirá a un matorral,
y sabemos, y Dios me mostraba que los que manejan el negocio sobre la faz de la tierra son los israelitas, son los capitalistas. Al quitarle la plata a los capitalistas, que son los israelitas, pues lógico que todo mundo va a venir en quiebra. Y Dios va a empezar a preparar al pueblo de Israel para recogerlo al Medio Oriente. El único que se va a fortalecer en los últimos tiempos es Babilonia. Es el imperio de Babilonia. Es el único que se va a fortalecer. Los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América para los últimos tiempos, por bendición de Dios, es el único que se va a fortalecer. Pero los otros países van a caer. Sea Europa, sea Rusia, sea la China, todos los países van a caer. Y los que van a caer para los últimos tiempos van a ser los de izquierda. Los de izquierda van a ser desmoronados para los últimos tiempos, porque es cuando la Biblia nos habla acerca de que cuando Dios debilite la espada del rey de Egipto, que está hablando acerca de los de izquierda, cómo lo va a debilitar de muchas maneras. Un país en pobreza, un país en ruina, no está capacitado para ninguna guerra. Y el único que se va a fortalecer para los últimos tiempos es el imperio de Babilonia. Y entonces el Señor me mostraba acerca de esto, y el Estados Unidos va a empezar a debilitar los otros países, como los va a empezar a debilitar acerca del negocio, y poniéndole aranceles a los otros países. Al ponerle aranceles a los otros países, van los otros países a caer en quiebra. Por eso la Biblia dice que cuando está hablando acerca de los que las naciones trabajaron para la reconstrucción del muro, dice que para el fuego trabajaron las naciones. ¿Por qué las naciones son los que van a trabajar para la reconstrucción del muro? Porque el presidente de los Estados Unidos le va a poner aranceles a los otros países y de ahí va a sacar para acabar la reconstrucción del muro que nos habla acerca del muro de Babilonia. Y Dios me mostraba acerca de esta crisis y yo veía de que la gente corría desesperada vendiendo casas, vendiendo carros, vendiendo fincas, y todo mundo corre a vender y todo mundo ofrece y no hay quien compre. ¿Por qué? Porque la gente va a llegar a un momento de que se va a desesperar, que unos dicen la solución está en tal país, los otros dicen no, la solución está en tal país, los de allá quieren venirse para acá, los de acá quieren venirse para allá, y Dios me mostró una crisis impresionante, y yo se la contaba y la compartía con los compañeros de negocio, y ellos se reían, ellos se burlaban, y hoy de ellos son muchos de ellos son testigos acerca de lo que yo les hablaba, y hoy en día, a este año 2018, me llaman: Santiago, lo que usted nos anunciaba, Santiago, lo que usted nos decía, hay una crisis, mire yo esto, mire yo aquello, mire yo debo, mire aquello. Inclusive amigos míos, tuvieron un ataque de nervios y muchos de ellos les tocó ir a recibir tratamientos médicos. Mi esposa trabaja en San Camilo. Y me decía mi esposa: ¿sabe quién estaba allá? Su amigo Julano. ¿Sabe quién vi otro allá? Su amigo Prensejo. ¿Y eso qué pasó? Digo, no, que entró en shock, que entró en un ataque de nervios, que porque debe, que porque no sé qué, por la situación. Y así sucesivamente, y amigos míos, muchos les ha tocado que ir allá. Y hoy en día ellos me llaman y me dicen: Santiago, lo que usted nos anunciaba en el 2015, Santiago, lo que usted... Y me preguntan: Santiago, ¿qué viene? Yo les digo: no se preocupen que lo que viene, lo que estamos viviendo, todavía no es el fin de lo que nosotros vamos a vivir. Aquí es para que se cumpla lo que dice el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo habla acerca de que el justo por la fe vivirá. Lo dice en el libro de Habacuc capítulo 1, y lo dice en el libro de Romanos capítulo 1 verso 17, lo dice Gálatas 3:11, lo dice en el libro de Hebreos 10:38. El justo por la fe vivirá. Entonces yo les digo, no se preocupen. Aquí lo único que hay que hacer es buscar a Dios. Porque llegamos a un tiempo decisivo. Ahora sí llegamos al pleno cumplimiento y al pleno florecimiento del cumplimiento profético.
Entonces aquí no tenemos que hacer otra cosa. Entonces, acerca del negocio, cuando Dios empezó a tratar conmigo, fue algo impresionante que sucedió en mí. Que lo primero que Dios hizo conmigo fue quitarme ese espíritu de negocio. De tal manera que era tan asombrante y tan impresionante, porque yo llegué a tener mucho conocimiento acerca del negocio. A mí todos los días yo tenía que salir con amigos y compañeros y socios de negocio, porque a mí me buscaban mucho porque yo llegué a tener un conocimiento impresionante en el negocio que yo mismo me quedaba aterrado, pero era que Dios me lo daba. Yo sabía que Dios me había dado ese espíritu. Y me buscaban para ir a mirar fincas, casas, edificios, y para que fuera y los valorara. Y yo llegué a tener tantísimo conocimiento que yo apenas llegaba al lugar, a la finca o al edificio, y yo decía, eso puede valer tanto, eso vale tanto. Y eso no me fallaba. Entonces después de que el Señor trató conmigo, lo primero que me borró de la mente fue acerca de lo del negocio. Yo quedé enredado, yo no entendía nada, yo salía, yo me daba pena con los amigos que me preguntaban, Santiago, yo no entendía, prácticamente yo quedé prácticamente en blanco acerca de lo que fue el negocio. Entonces ya yo prácticamente yo no salía, porque yo a qué salía, yo ya me daba pena con la gente, porque ellos me preguntaban, y además yo era pendiente en el estudio bíblico y en la oración. Entonces yo empecé a alejarme de los amigos. Y después de que ya pasó todo esto, ya echó a pasar todo esto, ya entonces el Señor ya empezó a otra vez como a volver otra vez, no con ese mismo espíritu que tenía antes, ya no, del negocio no, pero ya otra vez volví a empezar, ya ahora los últimos días, otra vez empezar a trabajar, a buscar la construcción, comprar lotes así, pero está tan duro ahorita el comercio que no se vende ni nada, y está tremendo ahorita la situación económica, está bastante estrecha por lo que está sucediendo. Y entonces, usted sabe que la responsabilidad de un trato con el Señor y cosas del Señor, uno se preocupa y uno se pregunta, bueno, ¿cuándo es el momento? ¿Cómo va a ser el momento? ¿Cómo va a ser esa salida? A mí, pues, yo vivía muy preocupado en eso. Yo he tratado de buscar a alguien para hablar, de empezar uno a hablar, pero ha habido un rechazo impresionante. Bueno, eso es impresionante, el rechazo. Entonces, bueno, pero el Señor poco a poco empezó a ponerme en mi mente cómo debo yo empezar a hablar y cómo debo yo empezar a contar el testimonio y acerca del estudio bíblico y acerca de lo que tenemos que aprender acerca de los estudios bíblicos y de lo que el Señor nos está hablando del cumplimiento de la profecía. Y el Señor empezó a ponerme en estos últimos días, porque ya vamos para 3 años y medio, de que tenía que hacer unas grabaciones y empezar a publicarlas. Y entonces, por eso ya he tomado la decisión de empezar a publicar lo que Dios me enseñó, para que muchos estudiosos de la profecía y teólogos o no teólogos, que esto es para todo el mundo, no interesan las misiones, no interesan las sectas, no interesa lo que sea. Aquí lo que tenemos que estar es pendiente de que algo va a suceder y esto va a ser para todos. Y tenemos que estar muy atentos acerca de esto, que esto no es un juego, esto es una realidad. Entonces, yo quisiera que pues invitarlos a que tomemos o retomemos el estudio, la Biblia, el estudio profético, ya que la Biblia dice que bienaventurado el que lee y oye las benditas palabras de este sagrado libro. Hoy en día yo me quedo admirado, me quedo aterrado, que yo he hablado con mucha gente y hay gente que inclusive mismos ministros menosprecian la profecía, hablan mal de la profecía. Y a mí, pues, yo me quedo aterrado. Yo digo, ¿cómo puede un ministro, menospreciar la profecía y decir que eso no tiene ninguna importancia, cuando la Biblia está hablando de que bienaventurado el que lee y oye las benditas palabras, y los acontecimientos de los últimos tiempos son proféticos, es la profecía?
porque es un poco difícil para entenderlo, ya que la profecía no se entiende uno comprando libros donde se los vendan, sino la profecía siempre ha sido revelada a través del Espíritu Santo. Desde un comienzo de la historia ha sido revelada por el Espíritu Santo. Y para nosotros tener este conocimiento, acerca del conocimiento de la profecía, tenemos que pedirle mucho a Dios el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, la revelación, y que Dios nos despeje la mente y Dios nos revele la bendita palabra que está plasmada en este bendito libro que es la Biblia, y que cada día el Señor, a través de hombres y mujeres que Dios va a empezar a usar para los últimos tiempos, va a empezar a usar hombres y mujeres, y los que más va a usar Dios para los últimos tiempos son las ovejas descarriadas, como lo dice en el libro de Sofonías capítulo 3, en los últimos versículos, que Dios va a levantar de las ovejas descarriadas para revelarle al mundo cosas grandes y cosas que vienen, y entonces Dios va a empezar a hacer cosas maravillosas a través de muchos siervos. Y algo que yo quisiera decirles acerca de una profecía que yo la oí, y es una profecía que encaja perfectamente conforme la profecía, que es de un profeta que creo que es de Puerto Rico, que se llama Efraín Rodríguez, que habla acerca de un asteroide. Yo oí una ocasión esa profecía de este profeta Efraín Rodríguez, y quiero decirles que muchos han despreciado esta profecía acerca de Efraín Rodríguez, y es una profecía que encaja perfectamente a lo que la Biblia nos está hablando acerca de este juicio, acerca de Babilonia. Y quiero, ya que estoy contando el testimonio acerca de los acontecimientos que Dios me mostró, pues quiero contar acerca de que una vez, en una ocasión, tuve la oportunidad, o el Señor me llevó en visión y me llevó a una tierra nueva. Y yo quiero contar acerca de cómo va a ser la Nueva Jerusalén. Y Dios me llevó allí, y el Señor me hablaba de que era la Nueva Jerusalén. Yo veía dos tierras, eran como dos naranjas, la una pegada a la otra, pero estéticamente eran iguales, y la fisonomía de las tierras eran totalmente iguales. La única diferencia de la una a la otra era que esta tierra donde nosotros vivimos es una tierra que tiene altibajos, tiene peñas, tiene, peñascos. Y la tierra que yo vi, que el Señor me mostró, que el Señor me decía que era la Nueva Jerusalén, era la nueva tierra, el cielo nuevo y tierra nueva, era una tierra... la fisonomía y en cuanto a la estética es idéntica a esta tierra, lo mismo. Lo único diferente allí es que yo allí no vi sol, ni vi luna, ni vi tampoco animales, ni insectos, y tampoco vi los matorrales que ve uno en esta tierra. Era una tierra tan preciosísima, tan preciosísima. Era una tierra que es como cuando va uno allí al cementerio de las colinas, o cuando va uno a Tierra Santa, una tierra, un prado hermosísimo, hermosísimo. Y yo iba por encima de esa tierra. Y yo conocía por donde yo iba, yo decía, vamos en Aratoca, vamos en San Gil, vamos. Así fue la dirección que el Señor me llevó, como cogiendo hacia Bogotá. Y yo veía la tierra, lo mismo, la fisonomía, pero lo único que yo no veía era que la tierra tenía huecos y tenía nada. Era una tierra plana, totalmente plana, pero hermosa, hermosa, con unas flores, unos colores, diversos colores, unos colores que se desvanecen, aparecen, desvanecen, cambia de colores, pero preciosísima. Lo único que allí lo que yo no vi fue animales, ni eso sí no vi allá, pero una tierra muy hermosa. El Señor me hablaba de la siguiente manera, me hablaba y me decía que los que van a morar en esa tierra, los que van a morar en los campos de esas tierras van a ser los judíos, y que los que vamos a morar en la capital, que es la Nueva Jerusalén,
que es el cetro de esa tierra nueva, va a ser la iglesia, los redimidos por la sangre de Cristo. Y entonces yo veía unas ciudades hermosas, preciosísimas, y yo quería bajar a mirar esas ciudades. ¿Qué había dentro de esas ciudades? El Señor no me lo permitió. Y luego, a donde íbamos avanzando, yo sabía que íbamos llegando cerca a la Nueva Jerusalén, pero tampoco el Señor me permitió que llegáramos hasta allá. Entonces, cuando ya nos regresamos de allá, yo volví a mirar hacia atrás y quedé mirando esta tierra donde yo salí a pasar a la otra tierra. Y yo miraba hacia atrás y yo veía esta tierra, esta donde estamos, que era una tierra que vi que quedó en una oscuridad impresionante. Y veía unas luces que descendían de lo alto, unos asteroides, unas llamas, unas estrellas que caían y caían sobre esa tierra, la tierra vieja. Y yo la veía como se quemaba, se desboronaba, se quemaba, pero el fuego no producía de la misma tierra, sino venía de otros planetas, como asteroides, pero era impresionante y todos se enfocaban hacia la tierra. Y eso, cuando yo la vi, quedó como cuando le meten candela a un globo y el globo se eleva, digamos, por el fuego, y yo la veía toda prendida en llamas y la tierra empezó a desvanecerse hasta que desapareció. Entonces, lo que Dios me ha mostrado a mí y lo que el Señor me ha enseñado es algo maravilloso, que no solamente queda, sino solamente darle gracias a Dios todos los días, día y noche. Darle gracias a Dios porque como ser humano no nos merecemos esto, pero es necesario tener que dar los testimonios y tener que enseñar lo que el Señor nos ha enseñado, porque por algo el Señor nos ha llamado y nos ha delegado todo esto, ya que es una responsabilidad grande. Entonces, a la verdad que yo estoy muy agradecido con el Señor y los invito para que oigan los testimonios, para que oigan lo que ya he grabado, con mucho temor, con mucho temblor, como dice el apóstol Pablo, pero es necesario tener uno que, digamos, contar, manifestar lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Y yo les pido que con mucho temor de Dios descubriñemos acerca de la Biblia, oigamos acerca de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y que Dios nos dé la iluminación, el entendimiento, la revelación para poder entender estas cosas de los postreros tiempos. Dios les bendiga a todos y que Dios nos siga iluminando.